Hace aproximadamente un año estaba absolutamente enamorado de mi fe como protestante evangélico. Hoy soy católico. ¿Qué pasó? Hola, bienvenidos a mi canal donde hablamos de Jesucristo en la iglesia que Él fundó, la Santa Iglesia Católica. Si te interesa contenido como este, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete. Lo que quiero hacer hoy no es dar un argumento completo y exhaustivo sobre cada pequeña doctrina católica y por qué son verdaderas. Puedo abordar temas así en futuros videos. Hoy simplemente quiero compartir mi historia y abrir mi corazón sobre lo que eventualmente me llevó a regresar a Roma. Sería imposible discutir lo que eventualmente me llevó a abrazar la fe católica sin antes hablar de mi trasfondo. Así que crecí en un hogar cristiano muy fuerte con dos padres muy amorosos y siempre estaban muy involucrados en la iglesia y me mostraron su fe de una manera muy clara. Y creo que esta es la base fundamental de lo que me hizo estar muy bien dispuesto hacia Cristo y Dios. Al crecer, siempre sentí la importancia de estar en oración y tener tiempo a solas con Dios, alejado de la gente, como si fuera algo que debía asumir y leer las escrituras porque ellos lo hacían, porque me lo mostraron. Y también como mi mamá, que es la pastora de los niños en mi iglesia donde crecí, porque ella estaba muy involucrada en todo eso, eventualmente me involucré en muchas actividades del área de los niños, ya sabes. Recuerdo haber sido parte de un pequeño equipo que teníamos llamado Fuerzas Especiales, donde todos nosotros éramos voluntarios en diferentes aspectos del servicio de nuestra área de niños, ya sea en obras de teatro, en el equipo de tecnología o en el escenario haciendo los movimientos de baile o lo que sea para las canciones de adoración. Todo eso fue como pequeños bloques de construcción que me hicieron sentir que, ya sabes, estaba involucrado en ello. Recuerdo haber ido a campamentos de iglesia y esos campamentos de verano son donde realmente comencé a experimentar a Dios y sentir el amor de Cristo, y simplemente te tomas una semana de tu tiempo y te diviertes con todas las personas y todos se reúnen y todo está dedicado a Dios. Es realmente agradable como muchas de esas cosas son fundamentales y nunca podré estar más agradecido por las gracias que Dios me dio a través de esas experiencias. Y así, dado ese contexto, esto eventualmente me lleva más hacia mis años de secundaria. Estoy comenzando a salir con gente como en la escuela. Ahora tenía todo un grupo de amigos. Todavía tengo el grupo de amigos, pero solíamos salir y cosas así. E íbamos al gimnasio y yo comienza a escuchar las opiniones de otras personas sobre muchas cosas diferentes. Tenía algunos amigos en el gimnasio que eran musulmanes y escuchaba lo que decían. Nunca realmente escuché como mucho sobre otras creencias fuera del cristianismo. Y así comenzó a hacerme pensar. Realmente quiero averiguarlo porque amo a Dios por encima de todas las cosas y quiero descubrir quién es este Dios. Una gran cosa para mí que como ligeramente abrió la puerta fue quiénes eran los autores de los 4 evangelios, ¿sabes? Y obtenemos esta evidencia no dentro de los propios evangelios, porque los evangelios en su mayor parte son como internamente anónimos, pero no son anónimos externamente. Hay una distinción ahí. Obtenemos a los padres de la iglesia que no sabía quiénes eran en ese momento, solo enumerando quiénes eran los autores. Creo que uno de los más antiguos es como San Ireneo de León. No tenía idea de quién era. Como que solo abrí un poco eso, ya sabes. Comencé a ver algunos de sus otros escritos. Creo que leí todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, por primera vez, como en toda mi vida. Y solo seguía queriendo buscar la verdad en Cristo con todo mi ser. Y estaba construyendo una relación realmente fuerte con Dios durante todo este tiempo. Así que estoy en medio de todo este como enorme periodo de crecimiento para mí y como escuchando sobre las diferentes opiniones sobre las cosas y adentrándome más en el lado intelectual de la fe. Y es entonces cuando empiezo a ver videos católicos en TikTok y como YouTube. Veo a estas personas que están respondiendo a los creadores de YouTube o TikTok que yo solía ver, porque los creadores que veía pues mencionaban brevemente el catolicismo o algo así y lo atacaban. Y luego veía estos videos de respuesta que salían para ellos, que simplemente respondían con calma usando las escrituras, la razón y la tradición y todo esto que nunca había escuchado antes, simplemente desmintiendo todos los conceptos erróneos, que es otra cosa que, al menos para mí,
y asumo que es así para muchas personas, especialmente en América. Si eres protestante, te alimentan con estos conceptos erróneos y malentendidos. Ves a la iglesia católica de una manera que simplemente no es, y entiendes completamente mal lo que ella enseña. Y cuando comencé a ver a estas personas desmantelar lentamente todas estas cosas que pensaba sobre la iglesia católica, los católicos adoran a María o adoran a los santos, o el purgatorio es un extraño intermedio donde la gente tiene una segunda oportunidad de salir de todas estas ideas raras o como cosas raras que creemos sobre el papado, o como la iglesia católica surgió en los 300 de Constantino, como todas estas cosas raras que por alguna razón simplemente crees, o como que podría seguir con la lista de todas las cosas que, ya sabes, los protestantes de iglesia baja creen sobre los católicos. Y así, cuando comencé a ver cómo se desmantelaban estas cosas, pasé de ser como anticatólico, no porque realmente supiera algo sobre el catolicismo, sino porque así me enseñaron y no es culpa de mis padres ni de nadie más. Así creo que son solo generaciones. Y generaciones de personas que están simplemente transmitiendo estas cosas sin realmente escuchar al otro lado por un tipo de miedo a lo extraño de ello, especialmente en las comunidades de iglesia baja. Porque la diferencia es tan grande que ves estas diferencias raras, ¿sabes? Como que no hay forma de que eso sea bíblico. Eso tiene que ser alguna cosa pagana y demoníaca, ¿verdad? Y así pasé de ser anticatólico a ser neutral sobre los católicos, semi-pro-católico, ya que son nuestros hermanos en Cristo. Deberíamos estar, ya sabes, unidos. Era muy como ecuménico en ese momento. Yo pensaba, deberíamos unirnos todos, deberíamos ser una gran denominación donde realmente no importen nuestras diferencias. Y estaba defendiendo a estos católicos ante como personas, ya sabes, en mi familia o como personas en línea o lo que sea. Como que simplemente abrió la puerta ahí. Comencé a como ablandar mi corazón hacia la posición católica. Así que un poco después de este tiempo, eventualmente estoy aprendiendo un poco más sobre la fe y comenzando a desarrollar como un interés genuino. Tampoco era solo el catolicismo, era como el catolicismo en la ortodoxia oriental. Ambas estas posiciones, el cristianismo apostólico esencialmente estaba abriendo mis ojos a eso y como realmente me intrigaba mucho de todo y estaba empezando a tener sentido. Muchas de las creencias en el ámbito del cristianismo apostólico. Y así que en algún momento incluso como fui a ver a mi papá y le conté como mi interés o lo que sea como en todo esto. Y cómo quería ir a misa con ellos. Y de hecho como que fuimos a misa juntos por la mañana. Pero en ese momento realmente no comprendía ni entendía ni creía en ninguna de las cosas católicas distintas. Y todavía era muy ecuménico. Así que cuando fui allí como que fue un poco agradable. Pero realmente no lo entendía. Es como si fueras a ver un partido de fútbol y no supieras nada de las reglas. Como que sí, está bien, pero como, ¿por qué? Como que no entendía, como por qué, que... ¿Sabes cuando el sacerdote está elevando la Eucaristía? Como esa Eucaristía es diferente a cuando hacemos la comunitaria. Como que a veces de vez en cuando, como que simplemente no veía la necesidad. Lo hice, no sentía que como, ahora hay una necesidad de que me esté cambiando de bando. Y así que como que lo reprimí, como que lo dejé de lado. Y como tal vez un par de meses después de este periodo de simplemente disfrutar como de mi propia iglesia y cosas así. Y creo que fui a como la conferencia de la Pasión. Empecé como mi primer año de universidad y estoy como más cerca de la mitad del año. Y ahí es cuando todo comenzó a volver. Como que simplemente empecé, sigo viendo los videos en línea. Es cuando realmente comencé a leer a los padres de la iglesia. Específicamente sobre sus posiciones básicas en cosas como el bautismo y la Eucaristía y sobre la estructura y autoridad de la iglesia y como un poco sobre las cosas católicas básicas o lo que sea. Comencé a leer como lo que los padres de la iglesia creían sobre como estas cosas específicas y mis ojos estaban como abiertos de par en par porque todos eran como
distintivamente católico. Estaba presente de manera intensa. Estaba como, está bien, tal vez, ya sabes, las cosas católicas, probablemente las verás un par de cientos de años más adelante, ya sabes, pero como en el periodo de la iglesia primitiva, esos primeros 100, 200 años, en el tiempo apostólico y un poco después de esa primera generación o así, se espera ver lo que mi iglesia cree o cómo lo que es el cristianismo básico o el cristianismo bíblico. Comencé a verlos hablar sobre cómo Cristo está realmente presente en la Eucaristía, cómo es verdaderamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad, o cómo el bautismo realmente es necesario y cómo te lava de tus pecados y te regenera. Recibes el Espíritu Santo, el Espíritu en el bautismo, y cómo en la iglesia primitiva tienes obispos, sacerdotes y diáconos, y todas estas cosas son necesarias para una iglesia y necesitan estar, ya sabes, como conectadas a los apóstoles a través de la sucesión apostólica. Y luego, como creo que es Aaron Leone quien habla sobre la sucesión de obispos desde San Pedro hasta el Papa actual. En su tiempo, tienes como la línea de sucesión y todo esto está, en los primeros 200 años, está presente de manera intensa. Estaban llamando a la iglesia católica. Sé que otras iglesias reclamarán el título de católica, pero como todas estas cosas, no estaba pensando que las vería tan pronto. Y es significativo, y creo que debería ser significativo para ti si estás investigando sobre esto, porque estas son las personas, especialmente esos primeros, como los primeros padres de la iglesia y los escritos cristianos tempranos que están fuera de la Biblia. Estas personas vivieron y respiraron y fueron enseñadas por los apóstoles mismos. Reciben la tradición apostólica de ellos, fueron guiados a través de la fe, creciendo con la fuente real de lo que creemos. Y si los fundamentos en la iglesia primitiva son católicos, eso cambia todo. Así que fue entonces cuando realmente comencé a buscar con firmeza, como, está bien, ¿qué dicen los padres de la iglesia sobre las diferentes cosas distintivamente protestantes, como la sola escritura o la sola fide, solo la Biblia y solo la fe? Como estas cosas, estos pilares fundamentales de lo que incluso nos da alguna validez como iglesia protestante para existir. Estas cosas que nos dan justificación para estar separados de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Seguramente habrían tenido estos conceptos presentes, pero en cambio ves lo opuesto. En cambio, los ves hablando sobre cómo la tradición apostólica, la tradición oral, necesita ser mantenida y cómo es infalible, es parte del depósito de la fe. Tienes este concepto de una iglesia viva que respira guiada por el Espíritu Santo, esta visión de iglesia muy elevada. En esos primeros siglos, no es solo gente reuniéndose un domingo para cantar canciones y leer vagamente las escrituras. De hecho, ni siquiera tenían las escrituras disponibles para ellos de esa manera, como si realmente lo piensas. El primer libro del Nuevo Testamento ni siquiera se escribió hasta alrededor de los años 50, tal vez los 40, ¿verdad? Y comienzas a ver que se están escribiendo todos los libros o lo que sea, y se detiene con los últimos libros, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis como el final. Tienes el periodo de mediados a finales del siglo I, donde las cosas se escriben y luego ni siquiera recibes un canon oficial de las escrituras hasta cientos de años después en los concilios católicos, donde ya sabes, están reconociendo qué libros deben ser parte del canon. Y eso como que arruina todo, como que se supone que solo debemos basarnos en la Biblia, cuando la iglesia estuvo en plena operación durante mucho tiempo. Y empecé a ver más debates en línea como de los protestantes más reputables y los católicos simplemente chocando. Solo quería ver tantos como pudiera y escuchar todas las posiciones. Realmente entenderlo. Me volví cada vez más seguro de la posición católica, hasta que en un momento simplemente no pude negarlo más. Yo sabía que era realmente verdad. No pude, al menos sabía que lo que estaba viviendo era verdaderamente falso. Esa era la cosa. Como que tal vez podría tener algo, como tal vez la ortodoxia oriental o algo así. Como que recuerdo que saltaba entre los dos mucho. Eventualmente me convencí firmemente de la posición católica, pero ya sabes, hay otras iglesias que son quizás protestantes, de una iglesia más alta, tienes todo este tipo de iglesias o lo que sea, pero simplemente sabía que lo que estaba viviendo era falso.
porque lo que estaba viviendo no se encuentra en la iglesia primitiva. Y eso era problemático para mí, porque eso muestra que lo que estaba viviendo era una innovación moderna. Mucho de esto no se encuentra en ningún cristiano, excepto tal vez por algunos herejes marginales que son absolutamente destruidos por los padres de la iglesia. ¿Sabes cómo la mayoría de nuestras creencias, especialmente nuestras creencias fundamentales, no se encuentran hasta la Reforma? Y sí, los reformadores van a intentar citar a ciertos padres de la iglesia y seleccionar a ciertos padres de la iglesia y afirmar que creían en estas ciertas cosas protestantes. Pero cuando lo miras, no es así. Así que eventualmente, una vez que llegué al punto en el que estaba intelectualmente asintiendo a estas enseñanzas, comencé a ver la verdadera belleza detrás de ellas y la vida espiritual que fluye de ellas. Hay tantas cosas, ¿no?, en las que me encantaría profundizar en algún momento, como cosas individuales que han aumentado mi fe y devoción a Dios de una manera que es simplemente diferente a como era antes. Ni siquiera es que estuviera espiritualmente muerto antes. Es que la fe católica tiene tanta riqueza y tanta verdad. Eso es otra cosa, como que las doctrinas de la fe católica, cuando llegas a la posición católica, ya no se convierte en esta es mi opinión personal, mi interpretación personal. La prueba de esto es la gran cantidad de diferentes creencias en el mundo cristiano hoy en día, en el mundo protestante. No puedes negarlo. Todo el mundo está dividido en cada cosita. Sin embargo, tenemos la fe católica, que es, sí, tienes tus pequeños desacuerdos políticos, pero tienes esta como posición oficial, estos dogmas, estas doctrinas infalibles, ¿verdad? Que están guiadas por el Espíritu Santo, de las que no puedes desviarte y se mantienen firmes. Y para mí eso es simplemente mucho. Esa es otra cosa. Siento que simplemente gané una paz al entrar en esto que no tenía antes sobre mi fe, sobre en quién estaba confiando, el Dios al que estaba siguiendo. Simplemente sentí que tenía un aumento en la fe, lo cual para mí es una buena señal. Y por último, cuando finalmente empecé a ir a misa, esta vez con la comprensión y la creencia real detrás de ello. Oh, Dios mío. Se acabó después de eso cuando comencé a ver y entender y simplemente experimentar la misa, que es la cosa más hermosa en este mundo. Y ves, la reverencia. Esa es otra cosa. La reverencia en las iglesias católicas. Puedes encontrar excepciones como en cada denominación cristiana, pero la reverencia es simplemente diferente. Recuerdo que fui a una adoración eucarística por primera vez y estoy sentado allí, ¿verdad? Y la gente está como postrándose en el suelo y arrodillándose y como hay incienso y cantos en latín y como todas estas cosas. Es como simplemente tiene un tono diferente. Es simplemente más serio, es real, es genuino. Siento que no están tratando de hacer un espectáculo y entretenerte, ¿verdad? No es como falso, se siente real y sagrado. Y para mí eso resuena en mí y atrae mi alma. Y como llegar a creer en como la verdadera presencia en la Eucaristía y entender la necesidad de un obispo católico en el sacerdote para que eso sea real, ¿verdad? Y solo ves, ya sabes, al sacerdote. Él dice, toma esto. Todos ustedes lo necesitan porque este es mi cuerpo. Y él eleva la hostia. Y simplemente entiendes que eso es Cristo. Así, ese es el Dios de este universo presente de manera sustancial y tangible, en una forma tan humilde y radical, y Él se está ofreciendo a sí mismo. Estás viendo la representación del Calvario. Esto es el cristianismo, frente a ti, y luego se ofrece a sí mismo para ser tomado y comido, para que nosotros permanezcamos en Él, y Él permanezca en nosotros. Nos volvemos uno. Y nos transformamos de adentro hacia afuera. Es la cosa más loca y asombrosa del mundo. Y espero que si eres católico y estás viendo este video, entiendas detrás de lo que ustedes tienen, el regalo que tienen. Porque al crecer como protestante, no teníamos eso. Tienes la experiencia de adoración impulsada por un tipo de emocionalismo subjetivo, donde sientes a Dios o no sientes a Dios. Es un concepto un poco rockero. Simplemente no es lo mismo. Y estoy tan contento de haber sido guiado en esta dirección. Pero si estás viendo esto y estás indeciso como yo lo estuve, es tan bueno del otro lado y vale la pena perderlo todo por ello. Tienes la conexión con Cristo de una manera tan íntima a través de la Santa Eucaristía. Recibes todos los sacramentos, recibes la teología
miles de años de teología, historia y tradición, todo simplemente tiene sentido cuando lo escuchas. Y llegas a una aceptación de ello, y hay un lado muy racional en todo esto. Y no se trata solo de emociones y todo eso. Simplemente se siente más concreto, se siente más real. Y sabes, tienes como esta gran nube de testigos de los santos en el cielo y a María orando por ti. Puedes pedirles que oren por ti. Sientes que tienes esta familia a la que estás conectado. Sientes que Dios es puesto como... Siento que la gente piensa que los católicos ponen a los santos y a María en el lugar de Dios. Pero en realidad creo que ustedes los tienen a todos demasiado bajos, incluido Dios. Si son, ya sabes, si realmente son santos, no los estamos adorando, solo los honramos como personas santas en su relación con Dios. ¿Y Dios es aún más alto? Dios es tan alto, infinito, hermoso y bueno para nosotros. Y la forma más alta en que podemos adorar a Dios es a través del sacrificio. Y eso está en la Santa Misa. ¿Y no tienes eso fuera de la Santa Iglesia Católica? Y también como, ya sabes, como el rosario, como quiero... Fue súper agradable. Yo como fui a la parroquia universitaria que tenían aquí, ¿verdad? Y como literalmente mi primera vez allí. Como... Uno de los chicos que estaba allí, que era como, supongo que un líder o algo así, me presentó otro chico. Me llevaron a comer, uno de ellos me dio su rosario. Y esto es realmente especial para mí. Y es como una arma espiritual tan poderosa. Los pecados se desvanecen cuando te mantienes con el rosario, meditando sobre el Evangelio, pidiendo la intercesión de la Santísima Madre y rezando a la Santísima Trinidad. Pero la gente tiene miedo de esto si son protestantes, ¿verdad? Ellos son como sobre esto. No deberías estarlo. Esto es tan bueno, hay tanto bien. En la fe católica, y me encantaría que todo el mundo... Creo que hay un movimiento sin duda, como especialmente entre los jóvenes, de volver a la tradición, volver a cómo eran las cosas antes. Como hay tanta confusión en este mundo y tanto liberalismo como un vaivén y subjetividad. Es agradable tener una roca sagrada y sólida en la que puedes estar y saber que Cristo está allí. Y esa es la Iglesia Católica. Y así que pido por sus oraciones y estaré orando por todos ustedes. Sobre todas las cosas, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.